Bien, podríamos comenzar la sesión. Dale. Eh, va a hablar, van a hablar responsables del grupo GIDEC, un entorno universitario para la investigación y la formación en el uso estructural de la madera, en particular Roberto Manabela, Alfredo Guillaumet, María Cecilia Filippetti y Lía Karen Meyer. Cuando quieran empezar. Bien, gracias Leandro. Comparto pantalla y presento yo este tema. Gracias. Bien, buenos días. Bueno, me ha presentado Leandro, yo soy Roberto Manabela, soy docente investigador del grupo GIDEC, de la UTN, Facultad Regional Venado Tuerto. En esta charla, que decidimos llamarla Grupo GIDEC, un entorno universitario para la investigación y la formación en el uso estructural de la madera, le quiero comentar un poco sobre el grupo, sus actividades, sus comienzos y qué proyectos estamos desarrollando. Bueno, las siglas del grupo, Grupo de Investigación y Desarrollo de Estructuras Civiles, y de hecho, bueno, este grupo se dedicó a estructuras civiles en general en sus comienzos. Estuvimos trabajando con hormigón armado, pero a partir del año 2002 aproximadamente nos hemos estado dedicando exclusivamente a la investigación en madera para uso estructural. Bueno, aquí planteo algunos de los objetivos generales del grupo. En particular, pretendemos difundir, promover y ejecutar proyectos que tengan que ver con el estudio y la investigación de propiedades físicas y mecánicas de la madera de uso estructural y en particular de madera de bosques implantados. También queremos promover el estudio y la investigación sobre el comportamiento estructural de elementos ejecutados con madera, y queremos fomentar también todos aquellos proyectos que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, estudiando en especial posibles impactos de aquellas sustancias que se usan como protectores de la madera y que sus residuos pueden afectar significativamente el medio ambiente. Otro de los objetivos era constituirnos en una entidad que se reconozca a nivel regional y nacional en el uso estructural de la madera. También, como siempre, ha habido un divorcio por ahí entre la ingeniería forestal, la ingeniería civil y la industria maderera. Tratamos de fomentar la integración entre ellos. Y no nos queremos olvidar de la formación de recursos humanos, muy importantes para nosotros, fundamentalmente tratar de formar recursos en investigación, en desarrollo tecnológico, en transferencias y en docencia. Esto un poco para comentar los objetivos principales del grupo. Bueno, dentro del organigrama, nuestro grupo está conformado por un director, el cual está a cargo de, por un lado, la vinculación con los departamentos académicos, todo lo que tenga que ver con docencia fundamentalmente, y extensión, vinculación con la industria y vinculación con otras instituciones académicas, universidades y otros entes nacionales e internacionales. Y por supuesto tiene a cargo los directores de proyectos, que a su vez tienen a cargo los docentes e investigadores, graduados y alumnos que trabajan en estos proyectos. Bueno, un poco para tener en cuenta cómo está formado el grupo, la cantidad de integrantes del grupo, yo puse un poco cómo está formado en este año 2020. Los investigadores somos bastante fijos, somos 4 investigadores categoría 3, un categoría 4 y un categoría 5. Y becarios, este año en particular tenemos becarios graduados 3, becas SIN tenemos 1, esto va variando año a año, el año pasado teníamos 3, por ejemplo, este año nos quedamos con 1. Las becas que tienen que ver con la Secretaría de Ciencia
técnica y posgrado tenemos 6 este año, también va variando. Y las becas de nuestra Facultad Regional Venado Tuerto, en este año tenemos 9. O para tener idea un poco de la conformación del grupo. Dentro de las líneas de investigación del grupo, en realidad tenemos 3 líneas principales. La primera tiene que ver con la caracterización de maderas de especies provenientes de bosques implantados. Siempre pensando en forestaciones y especies de rápido crecimiento, trabajamos siempre con tratar de caracterizar este tipo de madera. Fundamentalmente propiedades físicas y mecánicas de estas maderas. Otra línea de investigación tiene que ver con el estudio del comportamiento estructural de construcciones con madera y elementos estructurales de madera. Y una tercera línea que tiene que ver con el medio ambiente, preservación de la madera en general con productos de bajo impacto ambiental, siempre teniendo en cuenta el cuidado del ambiente. Estas son 3 líneas de investigación y tenemos proyectos acorde con estas líneas de investigación que estamos realizando. Y bueno, coincidiendo con esto que habíamos hablado, bueno, ¿cuáles son los proyectos homologados que tenemos? Con respecto al cuidado del medio ambiente, tenemos el proyecto que dirige el ingeniero Armas, disposición final de madera tratada con CCA en corrientes de desecho de construcción sometidas a control. En la otra línea que nos hemos propuesto investigar, el tema de propiedades físicas y mecánicas de la madera de uso estructural, tenemos la determinación de la resistencia al aplastamiento en madera de 3 especies de bosques implantados y su verificación con las expresiones propuestas en el CIRSOC 601. La resistencia al aplastamiento tiene que ver o tiene fundamental importancia con luego el cálculo de las uniones, es por eso que se trata, y también porque hay algunas pequeñas controversias con los valores que están propuestos en el CIRSOC, por eso también se habla de verificación con el CIRSOC. Y la otra línea que habíamos planteado, que tiene que ver con los elementos estructurales, tenemos un tercer PIT, que es el comportamiento estructural de barras esbeltas de madera laminada encolada, de álamo y sometidas a esfuerzo de compresión. Acá vamos a estudiar pandeo en este tipo de elementos estructurales. Bueno, aquí es una reseña hacia nuestro grupo, como les dije, vino del año 2002, fue adquiriendo experiencia, y bueno, en la medida que fue creciendo, fuimos apareciendo a nivel regional, a nivel nacional, incluso en algunos congresos y seminarios internacionales, y acá planteé un poco el último tiempo, digamos, que estuvimos haciendo. Bueno, empecé el año pasado, el 2019, participamos del CLEM en Montevideo, Uruguay, con 2 trabajos presentados. En el 2018 fuimos a Lima, Perú, a la Jornada Sudamericana de Ingeniería Estructural, también un trabajo. En el 2017 se hizo el Congreso Latinoamericano de Estructuras de Madera, sumado al Congreso Ibero-Latinoamericano de la Madera de la Construcción. Este año lo hicimos en Argentina. En el 2017 también presentamos un par de trabajos. 2016 en Asunción, Paraguay, en la Jornada Sudamericana de Ingeniería Estructural, llevamos un par de trabajos. En el 2015 nos fuimos al Congreso Brasileño de Ciencia, Tecnología de la Madera y también llevamos un trabajo. En la Jornada Sudamericana de Ingeniería Estructural en Montevideo 2014 también hubo presentado un trabajo. En el 2014 también fuimos al EBRAMEN, el encuentro brasileño en maderas y estructuras de madera, con un par de trabajos. Y ese año se había hecho el Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano en Iguazú, que también presentamos un par de trabajos. Bueno, llegamos hasta el 2012 y 2011. 2012 en la Jornada Sudamericana de Ingeniería Estructural habíamos presentado uno, y en Coimbra, Portugal, en el CINMAT 2011, que fue por ahí nuestro inicio
presentaciones internacionales después de unos cuantos años de trabajo, donde presentamos 2 trabajos. Bueno, es importante también nuestro grupo, a medida que fue creciendo, cómo se fue vinculando con otras entidades, ya sean universidades u otros entes de tipo nacionales, internacionales. Bueno, en particular acá hice un esquemita en el cual, bueno, por supuesto estamos conectados con todas nuestras, en UTN, con todas las facultades regionales que están trabajando o investigando sobre este tema, el tema de madera de uso estructural. Se está trabajando en algunas universidades, en algunas UTN, en otras UTN, en particular Concepción del Uruguay, que hace muchísimo tiempo que viene trabajando, Regional San Rafael y algunas otras. Perdón, quedan 5 Sí, minutos en la charla. dale, estamos, pretendo llegar. Gracias. Con la Universidad de Valladolid tenemos también algún tipo de vinculación. En Uruguay con la Universidad OR y la República. Y ya dentro de lo nacional tenemos con la Universidad Nacional de La Plata, con la Universidad Nacional del Noroeste, con la Universidad Nacional de Misiones, incluyo con entes como el INTA y Bariloche y el INTA Concord. También somos integrantes del Proclamá, que es un proyecto de clasificación de madera del año 2003, venimos trabajando en este proyecto, y ahí se hacen reuniones anuales donde se hace intercambio de experiencias, donde se hacen cursos de capacitación, incluso cursos de posgrado. Generalmente es un encuentro anual desde ininterrumpido del año 2003. Y por supuesto el grupo aporta con sus resultados de laboratorio, aportan a las bases de datos de reglamentos nacionales, especialmente a las normas IRAN, de Pino Paraná, por ejemplo, de Álamo, y por supuesto también aporta al nuevo reglamento argentino de estructuras de maderas, especialmente para valores para los suplementos de este CIRSOC 601. Últimamente estuvimos trabajando sobre el pino ponderosa, que también va a aportar a los suplementos de dicho reglamento. Bueno, nuestro grupo, como ya dije, uno de los objetivos importantes es la formación de recursos humanos. Por eso, cada año entre 10 y 20 alumnos participan en las actividades del grupo, como alumnos o como becarios. También nuestro grupo, dentro de este marco, hace integración con las carreras de grados, por lo cual dicta seminarios a los alumnos de las carreras de Ingeniería Civil. En particular, dicta seminarios en Ingeniería Civil 2, en conocimiento de materiales y en estructuras metálicas y de madera. También da apoyo a graduados, a jóvenes graduados que incorporan al grupo, que se incorporan al grupo para cada año para el trabajo en investigación y proyectos. Por otro lado, muchos de los proyectos finales se realizan en base a ensayos experimentales realizados en los laboratorios del grupo GIDEC, fundamentalmente para trabajos finales de grado de ingeniería civil. Y también muchos tesistas de posgrados desarrollan su fase experimental en los laboratorios del grupo. Tenemos recientemente egresado al ingeniero Jaumet y está haciendo su tesis doctoral la ingeniera Lía Media. Y bueno, un poco como para cerrar esta charla, dijimos que, bueno, por todo lo que hemos dicho y mucho más que se podría decir del grupo, ya que tiene una larga experiencia del año 2002, es que decimos que el grupo GIDEC es un entorno universitario para la investigación y la formación en el uso estructural de la madera, que lo tomamos como título de esta pequeña charla. Así que, bueno, les agradezco su atención y, bueno, estoy dispuesto, si hay alguna duda, alguna pregunta, quedo a disposición. Gracias por acompañarme.
Bien, muchas gracias, Roberto. ¿Hay alguna consulta? Digamos, está claro que ustedes desde un tiempo a esta parte se han transformado en un grupo de referencia en el área de estructuras de madera. Eso es muy importante para la regional Venado Tuerto. Yo tengo una pregunta. Siendo un material típicamente, digamos que no es típico de la construcción, ¿cómo luchan para instaurar esta tecnología en el actual mercado? Y segundo, si midieron algo acerca de los coeficientes de transmitancia, por ejemplo, de una pared hecha con madera. Sé que en otros países es una tecnología que se usa bastante, y debe ser mucho más aislante que la construcción tradicional. Entonces me interesa saber si habían hecho algo sobre eso o si lo piensan hacer, digamos. Bien, con respecto a lo primero, es cierto, o sea, Argentina es un país que tradicionalmente no ha construido en madera más allá de pequeñas regiones en las cuales, bueno, era tradicional, con lo cual es una lucha constante. De todas maneras, creo que a nivel mundial se ha dado un giro en el uso de la madera y, bueno, actualmente estamos en un auge, potencialmente estamos trabajando en madera. De hecho, se están haciendo edificios de varios pisos totalmente en madera, en CLT, que es un tipo particular de madera. Con lo cual, digamos que no estamos bien en cuanto a cantidad de construcciones, pero estamos con un empuje importante como para que en los próximos años despegue la construcción con madera. A nivel mundial ya lo está haciendo y a nivel nacional seguramente en los próximos años tendremos novedades. Con respecto a lo que vos nos decís, en particular eso estaría dentro de la rama que yo traté de hacer de caracterización de madera, en cual nosotros por ahora estamos con propiedades físicas y mecánicas porque está más orientado al cálculo estructural. No hemos hecho nada todavía con el tema de tramitancia, más allá que hay estudios hechos sobre eso, ¿no? Pero en particular nuestro grupo no ha trabajado en eso todavía. Tampoco, bueno, vos sos del regional Venado Tuerto y sabés cuánto nos cuesta armar como para hacer algún tipo de proyecto. O sea, hay que adecuarse, hay que conseguir los recursos para comprar los elementos para los ensayos, y nada de eso es fácil. O sea, medio que todos los recursos que hemos tenido nos hemos orientado al uso estructural de la madera. Habría que empezar a armar para el otro tipo de estudios. Sí, sí, nada es sencillo, digamos, requiere Un comentario, Leandro. inversión. El sistema constructivo que se está usando actualmente en paredes exteriores de 100 milímetros, 110, están trabajando con importante espesor de lana de vidrio, la tramitancia en el orden del 10% de lo que es una construcción tradicional. Claro. Es decir, claro. el ahorro de calorías, y el sistema constructivo trata de evitar todos los puentes térmicos, como pueden darse en la construcción de hormigón, en un alero de hormigón, por ejemplo, un voladizo, sí, y lo que eso lleva. Una columna, digamos. Claro, gran parte diríamos, de la bondad de la construcción con madera es que en bajos espesores, con mucho aislamiento, se consiguen realmente viviendas con etiquetado muy importante en lo que es la transmisión de energía, y es lo que está revolucionando Europa en cuanto al uso, ¿no? Bueno, ahora en Santa Fe hay una reglamentación clara sobre eso. Exacto. Ayer estaba mirando que hay un sistema constructivo que están planteando que debería poder calefaccionarse una casa con un secador de pelo. En cuanto no solo pasa por el sistema constructivo de la madera, sino aberturas con vidrio triple, sin puente térmico, claro. Sin filtraciones, es decir, todo un sistema que realmente nos ayude a cuidar la energía. Tiene que ser todo consistente. Cuando en Argentina tenemos un déficit básico de viviendas y se está trabajando mucho en impulsar la industrialización de la vivienda para satisfacer un déficit habitacional básico, pensar en ese detalle de ahorro de energía con el costo que conlleva en la construcción es complicado en el entorno que estamos viviendo como país. Sí, así es. Bien, muchas gracias por la exposición.
Pasamos a la próxima exposición que trata la experiencia de Gracias. realizar un doctorado en la Argentina, de Lía Karen Meyer. Ok, creo que se tendría que estar viendo. Sí, sí, se ve. Bueno, buenos días a todos. Les voy a comentar un poco cómo fue mi experiencia en realizar un doctorado en ingeniería. Bueno, soy Lía Meyer. Un poco mi iniciación en el proceso de investigación fue cuando era estudiante, empecé a participar en tareas de laboratorio y de investigación en el grupo GIDEC de la Regional de Venado Tuerto. Me graduó en esta casa, mi carrera de base es, soy ingeniera civil, y continúo las tareas de investigación dentro del grupo GIDEC como graduada con una beca BNID. Y a su vez, inicio mis primeros pasos dentro de la docencia universitaria en el área de estructuras y de materiales. Y a su vez, me postulo para la beca doctoral en ingeniería. En este punto de pensar, y como estuvimos viendo en reuniones anteriores de mis compañeros, de Juan Chamorro y Ezequiel Cejas, ¿por qué realizar un doctorado o por qué seguir con la tarea de investigación? En mi caso en particular, trabajando en el área de investigación, y a su vez en paralelo llevaba mi vida profesional. Como graduada ya estaba realizando tareas, más que nada me desempeñaba en el área privada y en obras públicas con respecto a lo que era estructuras de hormigón. Y en este momento, cuando empiezo a estar participando como graduada en el GIDEC, uno de los cursos y capacitaciones que en ese momento trajo el laboratorio, porque fue nuestra regional, un curso de patologías de estructuras de madera. Vienen dos expositores españoles en los cuales me llama la atención, que también anteriormente en otras charlas mis compañeros lo han comentado, los expositores, bueno, eran doctores. Su carrera de base, uno era ingeniero en montes, que el equivalente nuestro es el ingeniero forestal, y el otro expositor era un arquitecto. Y me llamó la atención cómo estudiaban las estructuras de madera, que realmente nosotros, en mi caso particular, no me estaba dedicando a las estructuras de madera. Y realmente me abrieron un panorama y un pantallazo y una visión de las estructuras de madera, y el director del grupo GIDEC, el doctor Guillaumet, me hizo la sugerencia de que estaban las postulaciones de las becas doctoral, en el cual, como requisitos y objetivos, porque mi beca doctoral es 100% financiada por UTN, es un plan de posgrado que tiene la UTN para formación de investigadores y docentes, y la particularidad, porque es un doctorado en ingeniería, mención materiales, pero tiene la particularidad de que el convenio es una vinculación comparativa entre facultades regionales. Participa Concepción del Uruguay, Córdoba, San Nicolás y La Plata. Mi doctorado, mi sede doctoral en Concepción del Uruguay. Y bueno, lo que me piden para la postulación de la beca son las calificaciones, los antecedentes académicos, un director, un codirector y el plan de tesis. Dentro del plan del trabajo tengo que cumplir con créditos, en donde hay una cantidad de cursos específicos y otros electivos con respecto al tema, electivos
son con respecto al tema de investigación, y una cantidad incierta de publicaciones científicas, ya sea en congresos, en jornadas, o en revistas, o etc. El objetivo de realizar un posgrado de este tipo es poder estimular el pensamiento científico y el trabajo interdisciplinario en los grupos de investigación, y poder contribuir con un avance importante y difundir el conocimiento dentro de la ingeniería de los materiales. Mi tesis doctoral en sí es, el título es El comportamiento mecánico de barras esbeltas de maderas comprimidas en madera laminada encolada del álamo, cultivado en el delta del río Paraná, sometidos a esfuerzos de compresión. Como director, es el doctor arquitecto Gamaliel López Rodríguez, de la Universidad de Valladolid, España, y mi codirector es la doctora ingeniera Alexandra Sosa Cito, de la Regional de Concepción del Uruguay. Al tener la particularidad, mi beca doctoral, de que tiene convenios comparativos entre regionales y facultades, y a su vez el GIDEC se destaca en la trayectoria, como comentó Roberto, y sus convenios comparativos, puedo desempeñar mis tareas de investigación y desarrollo experimental dentro del GIDEC, me lo permiten, por contar con la trayectoria y con la disposición de los dispositivos para el ensayo experimental. Con la vinculación, obviamente, del grupo GEMMA, que es el Grupo de Estudio de Maderas de la Facultad Regional de Concepción del Uruguay. El material en sí, el que se va a utilizar en el ensayo, va a ser madera laminada encolada, del Populus deltoide, conocido tradicionalmente como álamo, en dos de sus clones, en el australiano 129/60 y en el Estomil 67. La particularidad que tiene la madera laminada encolada, que está compuesta por unas estructuras de tablas aserradas que se encuentran pegadas entre sí y se encuentran unidas a través de uniones Finger. Como uso estructural de esta madera, tiene una ventaja importante, que se pueden usar escuadrillas mayores, cubrir grandes luces, y a su vez no solo trabajar en el eje recto, sino también podemos trabajar con forma en el eje curvado. Y como objetivo de mi plan de tesis, es conocer el comportamiento resistente y elástico de estas barras esbeltas sometidas a compresión de la madera laminada encolada, y poder desarrollar un método de cálculo que contemple el diseño estructural para estos elementos comprimidos de madera laminada. Entonces, la problemática que yo voy a tener que analizar en el diseño estructural tiene que ver, en el caso particular, para la estabilidad de las piezas esbeltas comprimidas, en la cual me voy a basar en la teoría de bandeo, que voy a tener la configuración de una pieza biarticulada, con la aplicación de una carga centrada en la columna, trabajando en el orden de esbelteces de 30 a 100, en saltos de 10 en 10, tengo 8 escalones de esbelteces con sus distintas longitudes. Entonces necesito la teoría de bandeo, porque voy a empezar a trabajar con esbelteces cortas. A medida que va aumentando la esbeltez, se va incrementando su longitud. Entonces voy a tener distintos métodos de falla, y voy a estar trabajando en el campo elástico y en el campo inelástico de la teoría de bandeo. Y a su vez, para enmarcar todo el trabajo de investigación, ya hacerlo desde un ámbito nacional, que tenemos el Reglamento Argentino de Estructuras de Madera, que se aprobó recién en el año 2016, con 4 cultivos de especies cultivados acá en Argentina, en la forestación de rápido crecimiento, y en el marco internacional a través de la normativa europea, a través del Eurocódigo 5. Como avance de mi tesis doctoral,
El primer año hice toda la formación teórica y las capacitaciones bases con respecto a mi investigación. Se mandó a fabricar el material para ensayar, que se mandaron a fabricar 160 vigas de madera de 4×3 en una longitud de 2,40 metros para ambos clones, las mismas dimensiones. Y después de una viga sacaba 2 probetas o 2 VLTS para los ensayos. Y también realicé la base del cálculo teórico de las tensiones críticas según los alineamientos de diseño que plantea el CIRSOC 601 y el Eurocódigo 5. En el segundo año hice... Sí. Quedan alrededor de 5 minutos. Ok. Gracias. En el segundo año hice la confección y el cortado y el rotulado de las probetas, el ensayo a flexión de 160 probetas para determinar el módulo de elasticidad. Estos ensayos a flexión se hacen en el campo de las pequeñas deformaciones, porque ensayé las probetas pero no las llevé a rotura. Y pude determinar entonces así un entorno de trabajo experimental con respecto a las cargas de rotura para los ensayos a compresión. Y obviamente seguir participando en las capacitaciones y de los eventos académicos. Y este año, que nos agarró con la pandemia, estábamos en la elaboración propia del dispositivo para realizar los ensayos de pandeo, que se constituye de una estructura metálica y una central hidráulica automatizada. Está a medio realización, pero bueno, Alfredo ya anda en la lucha de la tramitancia a ver si podemos terminarlo de armar. Todo lo que pude hacer online, las capacitaciones y eventos académicos, los que no se suspendieron, porque tuve algunos eventos que se suspendieron, y me dediqué principalmente a la redacción del trabajo de tesis. Y como proyección al 2021, si nos deja la pandemia, es continuar con el programa experimental, que mi programa experimental se divide en 3 etapas, realicé la primera, y me quedaría la segunda, que son los ensayos de compresión centrada de las FLTs entre 30 y 100, y seguir haciendo publicaciones en revistas científicas y participando de los congresos. Bueno, invitarlos a todos los que se quieran acercar al Laboratorio de Estructuras de Madera, al grupo GIDEC, y es un camino en el ámbito profesional. Me brindó un montón de herramientas, me abrió las perspectivas, pude tener un miramiento de las estructuras de madera desde otro lugar, desde la investigación, y es increíble cómo cambian muchos de los conceptos. Y a nivel personal, la verdad que bueno, me ha brindado conocimiento de un montón de temas, me ha llevado a conocer a personas, así que totalmente agradecida con la sugerencia del director del GIDEC. Un agradecimiento especial al laboratorio de GIDEC, a los alumnos, a los becarios y a los graduados, al grupo GEMA, que siempre está, mi codirectora está a disposición a ayudarnos, nos prestaron nos vamos pasando material o información, así que el grupo GEMA siempre está con nosotros, al Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad y a la Secretaría de Ciencia y Técnica, Leandro, que siempre está aportando y acompañando a los becarios doctorales. De la Facultad de Venado Tuerto y de la Facultad de Concepción, porque la verdad Ivana también, muchas gracias Ivana, porque ella siempre está atenta a las cuestiones académicas que necesitamos los becarios doctorales. Así que bueno, esa fue mi experiencia, muchas gracias por su atención, que tengan buen día. Okay, muchas gracias, Lía. ¿Hay preguntas? Estoy revisando el chat de YouTube. Digamos, vos mencionaste las dificultades de hacer trabajo experimental en este año.
Y efectivamente ese es un problema serio en todos aquellos becarios doctorales. ¡Ay, no! Nos Sí. agarró a la mitad con Alfredo con el dispositivo, que viste que cuando uno ya viene todo planeado, la verdad, porque habíamos arrancado en febrero re bien, estábamos re embalados, así que bueno, el test experimental fue, Porque fue algo... esa tesis doctoral es esencialmente experimental, aunque tiene una parte Sí, numérica. sí, Claro. Sí, sí, toda la parte experimental estuvo esencialmente bloqueada. Y no sé cómo va a ser el año que viene. total, terrible, sí. Sí. Nosotros cuando nos reunimos con el GIDEC, programamos, ¿viste? Vamos grupo de 2, vamos grupo de 1, nos relevamos, vamos uno y nos relevamos después. Estamos como diagramando a ver cuáles son las posibilidades que existen Sí, y claro. bueno. Sí, sí, haciendo protocolos. Pero Y obviamente, sí, también. de todas formas, en forma global, digamos, ¿en qué porcentaje de avance pensás que estás de la tesis? Mira, Los métodos experimentales. yo calculo que estoy en un 35%, porque recién tengo hecha la primera etapa y la más importante es la que iba a realizar este año, porque es el ensayo del paquete más grueso, pues son 8 escalones de FLTS, y el que me iba a definir un montón de cosas con respecto a la teoría, al marco teórico que yo tenía y de los autores que venía trabajando. El más importante y el más fuerte era el de las tres, porque encima imagínate, son 320 piezas de madera. Sí, claro, hay que estar un rato ensayando. Sí. Sí. Bien, bien. No sé si Roberto o Alfredo tienen algo que aportar, o el resto de las personas que están en la sala. Si no, pasamos a la próxima charla. Bien, muchas gracias, Lía. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Bien, vamos a comenzar con 2 minutos de anticipación con la próxima charla, que trata estudio del ciclo de vida de tableros basados en residuos de algodón y su comparación con los tableros de pino. Los expositores son Luciano Massons, Agustín Trevisan y Florencia Benítez. Cuando quieran comenzar con la exposición, pueden compartir pantalla. Bueno, hola, buenos días. Ahí ya comparto pantalla. Perdón. No sé si ahí se ve bien la presentación. Bueno, mi nombre es Agustina Trevisan. Y bueno, como recién dijeron, nosotros pertenecemos junto con mis compañeros al proyecto de investigación de aglomerados basados en residuo de desmote para su aplicación en vivienda inmobiliaria del Centro de Investigación y Desarrollo para la Construcción y la Vivienda de la UTN Santa Fe. Bueno, nosotros en primer lugar, entonces, lo que vamos a presentar es un análisis del ciclo de vida entre los paneles de cascarilla de algodón, que son los que nosotros realizamos en laboratorio y los cuales estamos investigando, comparándolos con tableros realizados con partículas de viruta de pino, siguiendo la directiva de un informe de investigación que se llama Estudio Comparativo de la Evaluación del Ciclo de Vida de Tableros de Partículas de Residuo de Bagazo, de caña de azúcar, y de virutas de madera de pino. Nosotros, siguiendo ese lineamiento, quisimos evaluar la huella de carbono y el impacto ambiental, digamos, mediante una comparación de nuestros paneles con los de viruta de pino, evaluando aspectos positivos y negativos de los procesos de producción. Para esto, lo que hicimos fue hacer un supuesto de dónde implantaríamos una industria y de dónde se traería la madera y la cascarilla de algodón. Entonces se evaluó todo el recorrido, digamos, que se haría y todo el proceso de ciclo de vida justamente de estos paneles. Bueno,
Para esto, en primer lugar, bueno, voy a explicar más o menos cómo se producen los paneles para después ver bien en detalle el análisis que hicimos. Bueno, para los tableros de viruta de pino, usamos esencialmente virutas de pino, resina urea formaldehído, una emulsión de parafina como aditivo reductor de agua y sulfato de amonio como catalizador. Mientras que para los paneles de cascarilla de algodón usamos cascarilla de algodón, que es un residuo que, digamos, se encuentra en las desmotadoras y que generalmente se termina quemando porque no tiene un uso. Resina la misma que para los paneles de viruta, igual que el mismo catalizador, y nosotros implementamos tela de yute bidireccional para darle mayor resistencia. Bueno, y entonces, una vez que obtenemos el residuo de algodón, como dije, que se encuentra en las desmotadoras y que prácticamente no tiene un uso, lo que hacemos es, procedemos a molerlo a un tamaño de partículas bastante más chico y a secarlo llevándolo de una humedad de un 16% a un 3% de humedad. Una vez que tenemos esto, lo esparcimos. Yo voy a explicar el proceso que nosotros hacemos en laboratorio, pero sería, una vez que lo hacemos en planta industrializado, sería muy similar también al de la madera. Ahora ya vamos a ver por qué. Pero nosotros extendemos la cascarilla en una mesa de mezclado, lo impregnamos con la resina catalizada y las mezclamos hasta tener una mezcla bastante uniforme. Más o menos esto se logra a los 5 minutos. Luego procedemos al llenado del molde, a un prensado a 475 megapascales aproximadamente, ya que vimos que a medida que aumentamos la presión, la resistencia de los paneles es mayor, y a un calentamiento de las placas para luego desmoldarlos y ya tendríamos el resultado final. También se podría usar una prensa que al mismo momento que realiza el prensado caliente las placas, y esto ahorraría bastante tiempo. Y bueno, una vez que tenemos esto, se realiza el proceso de preformateado, que es cortar, digamos, los bordes de los paneles, formateado, que es darle el tamaño comercial, y un transporte, almacenamiento y embalaje. Bueno, a su vez, para los tableros de madera, bueno, acá tengo un video que lo va a explicar mejor a todo el proceso. Yo voy a ir explicando también. Permiso. Bueno, en primer lugar, tenemos los troncos a los que vamos a proceder al descortezado del mismo y astillado, para, una vez que tenemos las astillas, generamos las virutas mediante esta máquina que se ve acá. Luego se esparce en una mesa y se le va tirando la resina y cualquier aditivo que sea necesario. También en esta imagen se puede ver que, bueno, la producción es continua y el tamaño que tiene este tipo de industrias en comparación con las personas que se ven ahí, son muy grandes. Acá vemos esta máquina que sirve para, una vez que es prensado en caliente, porque para estos tableros se utiliza el prensado en caliente, se enfrían, ¿sí? Se llevan a la temperatura con la cual estos tableros serán vendidos. Entonces acá se ve mejor el proceso completo, acá es donde se le coloca la resina y se llevan a enfriar, para luego proceder al proceso de armado de los loteos mediante un corte de los bordes y el formateado, que es decir, el corte en formato comercial, en tamaño comercial, y transporte, almacenamiento y embalaje, que como se puede ver, termina siendo muy similar al proceso de la cascarilla, toda esta parte final. Bueno, ante todo, buenos días. El análisis de ciclo de vida que nosotros tuvimos en cuenta se va a basar en 4 etapas de la vida de los tableros, que van a ser la primera etapa, la obtención de las materias primas, la segunda, que es la producción de los tableros, la tercera, que es su aplicación o uso como material de construcción,
y la cuarta su destino o desecho final. En ella se tendrán en cuenta los consumos de recursos renovables, no renovables, energía calórica, consumo de agua, consumo de energía eléctrica y asimismo la emisión de residuos sólidos, efluentes líquidos y gaseosos, residuos peligrosos, la consecuencia de los transportes, su gasto de combustible y las emisiones que generen, y además los riesgos para la salud de los trabajadores y los usuarios. Pasala, por favor. Bueno, nosotros, como se dijo, vamos a basarnos en dos tipos de materias primas, que uno es la viruta de pino y la otra es la cascarilla de algodón. Ambas producciones muestran una fuerte concentración geográfica. A la izquierda podemos ver que las plantaciones forestales, principalmente de pino, se ubican en Buenos Aires y casi toda la Mesopotamia, con algunas excepciones en Santa Fe. Por el lado de la cascarilla, por el lado de la producción algodonera, mejor dicho, vemos que se concentra en el noroeste argentino, y estamos principalmente ubicados en Chaco, Formosa y el norte de Santiago del Estero y Santa Fe. Como se dijo anteriormente, vamos a suponer la instalación de una planta con capacidad productiva ya consolidada, digamos, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Vamos a tomar una plantación de pinos en la localidad de Calchaquí, en la provincia de Santa Fe, que se ubica a 585 kilómetros, y una plantación de algodón, con su desmotadora, digamos, en la localidad de Villa Minetti, en Santa Fe también, que dicho sea de paso es la que actualmente nos provee de cascarilla para nuestras investigaciones, y que se ubica a 780 kilómetros de la planta. Como es lógico, la cascarilla de algodón presenta una densidad mucho menor que un rollizo de pino, por lo tanto, pese a que las distancias son mayores, se compensa el gasto por menor carga útil, digamos, y con esto se obtiene menor gasto de combustible. También se podría intentar moler la cascarilla en la desmotadora para así aumentar la densidad del residuo y optimizar los viajes. Pásalo. Bueno, como explicó mi compañera anteriormente, los procesos productivos son más o menos similares, al igual que las etapas de vida, pero podemos ver acá que en la primera etapa, en la de obtención de materias primas, hay una mayor concentración que después en la de cascarilla es casi nula. A la derecha podemos ver los tableros, sí son retazos de tableros que podemos adquirir en alguna maderera o en alguna comercial de este tipo de materiales. Pasala. Bueno, como dije, en la primera etapa simplemente se reduce al transporte del residuo, al secado y al triturado. Esto puede ser en la planta de desmote o puede ser en la planta industrial. A la derecha podemos ver los tableros que nosotros producimos. Arriba es un tablero común de cascarilla aglutinado con resina y abajo el mismo, pero fibro reforzado con yute. Con estos tableros hemos logrado características físicas y mecánicas muy similares a los tableros comerciales y además cumpliendo con la normativa vigente. En estas tablas nosotros resumimos e intentamos convertir todos los consumos de electricidad y combustibles a una emisión de monóxido de carbono. Podemos ver que en la etapa 2 es la que mayor emisión y consumo presenta, asimismo como la etapa 4, que se basa en el transporte básicamente, pero también podemos ver que la etapa 1 y la etapa 3, que son de obtención de materias primas y de producción, tienen más o menos un consumo y una emisión similares. Pásalo.
Están quedando unos 5 minutos. Sí, en la primera etapa tenemos un consumo nulo, digamos, y el consumo de combustible también es bastante alto, pero como ya expliqué antes, se compensa por el menor peso de la cascarilla. Si la molienda la pasamos a la primera etapa, ese valor simplemente se movería y los valores finales no cambiarían. Hola, buenos días. Bueno, como conclusiones, en distintos puntos tenemos el primero, que es en el consumo de recursos renovables, donde tenemos un mayor consumo en los tableros de pino y un menor consumo en los de cascarilla. Aclarando que en el primer punto, o sea, es mayor en los de pino, debido a que tiene procesos previos al transporte a la planta industrial. En el caso del consumo de recursos no renovables, por el lado del gasoil, la madera presenta menor consumo por kilómetro y la cascarilla es más liviana y también tiene menor densidad, entonces al transportarla implica un menor costo por viaje. Además consideramos que si ubicamos una planta de producción en un punto donde se minimizan las distancias de transporte, también minimizaríamos los costos y el impacto ambiental. Bueno, en el caso del gas natural, tendremos un mayor consumo en los paneles de viruta si se tiene en cuenta el proceso total del mismo, porque presenta un doble secado. Pasa a Gus. Bueno, en el consumo de recursos energéticos, la cascarilla no requiere procesos de corte, como sí lo requiere el de la madera, digamos, ya que son residuos de desmote, digamos, la cascarilla. Tendremos un mayor consumo de recursos energéticos en los paneles de viruta de madera y un menor consumo en los paneles de cascarilla. En un potencial calentamiento global, obtendremos una mayor emisión de monóxido de carbono en la etapa 2, debido al transporte de las materias hacia los puntos de industrialización, digamos. Y la diferencia en el potencial de calentamiento global, la misma es directamente proporcional a 2 puntos. El primero, a la distancia de transporte entre donde se obtiene la materia prima y el lugar de producción. Y el segundo es a la masa de residuo utilizada en la producción. En una posible toxicidad humana, para los paneles de cascarillas de algodón, actualmente se está implementando la utilización o sea, se busca trabajar con aditivos que puedan minimizar o reducir la toxicidad del formaldehído. Pasaos. En consecuencias, las consecuencias ambientales de la utilización que obtendremos en cada una, en las virutas de pino, tenemos que se utiliza madera de bosque implantados, disminuyendo el consumo de la madera de los bosques nativos. También tendremos un mejor aprovechamiento de la materia prima, que además es un material reutilizable. Y tendremos una producción con mucho cargo energético y de combustible, más allá a pesar del gran aprovechamiento que se tiene, digamos. Y en el caso de la cascarilla, esta misma se acopia a cielo abierto y produce un hábitat excepcional para limañas, además de ser autoinflamable y presentar un peligro para las comunidades cercanas y una contaminación a la atmósfera. Bueno, además de ser también un material reutilizable, al igual que las virutas de madera. Bueno, porque se aglutinan en resinas hidrosolubles. La utilización de estas mismas, de las cascarillas, sería una gran solución a las problemáticas que se mencionaron, y además permitiría generar, digamos, materiales de bajo costo
para poder dar buenas soluciones habitacionales en lo que respecta en la zona o en el país. Pasamos. Bueno, ahí tienen nuestro contacto y muchas gracias por escucharnos. Ok, muchas gracias. Tenemos algunos minutos para preguntas. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Puede ser, Leandro? Sí, sí. ¿Han pensado dentro de la construcción qué tipo de uso le darían a estos paneles? ¿Han visto algo de propiedades mecánicas o solo como un cerramiento interno? Hola, ¿qué tal? Revestimiento de paredes internas. Sí, se usaría más para revestimiento porque, digamos, no tienen propiedades autoportantes, sino más el estilo tipo las placas de yeso, o un estilo así, digamos, más para revestimiento, más estético, también por el tema que tiene o sea, estamos evaluando las propiedades aislantes que posee. Lo íbamos a terminar de hacer bien con ensayos este año, pero bueno, por el tema de la pandemia, la verdad que nos vimos bastante afectados en ese tema, para generar algún tipo de placas que tengan alguna forma, digamos, decorativa, pero que sirvan también como paneles aislantes. Esa era más que nada la idea principal que tenemos actualmente. Sí, sí, puede ser un buen complemento. Aptitud de pintado o terminación superficial, ¿cómo es para en una vivienda, en el uso interior? Estuvimos tratando de darle, por ejemplo, color, pero todavía no lo pudimos lograr. Pero bueno, con la tela bidireccional de yute queda bastante atractivo, digamos, a lo que es decoración. Y al igual que también, digamos, lo que es la cascarilla en sí, digamos. Ese sería el aspecto superficial que por ahora estaríamos manejando. Tenemos la idea de también poder darle algún tipo de color, pero todavía no llegamos porque no conseguimos cómo teñir la cascarilla. No le pudimos, hemos probado varios tipos de maneras y no hemos podido, porque no toma el color porque absorbe demasiado y no. Sí, quizás aplicarle alguna terminación superficial después de hecha la placa. El tema es cómo queda eso en costo de producción comparado con las placas que hay disponibles en el mercado. Claro, sí, bueno, todo ese proceso lo íbamos a ver este año más que nada porque el año pasado terminamos de ver que verdaderamente era factible realizarlas y que podíamos llegar a resistencias comparables con tableros comerciales. Y este año dijimos, para evaluar el tema de las propiedades de como aislante y todo eso, pero bueno, por la pandemia la verdad que se nos complicó porque es bastante trabajo experimental también y toda la parte de ensayos que no se pudo hacer porque el laboratorio está cerrado. Ok. No, interesante, y además estarían dándole un uso a un residuo. Ok, muchas gracias por la participación. Pasamos a la charla de las 10 horas. Trata sobre aplicación y caracterización de metamodelos basados en redes neuronales artificiales para la simulación del desempeño de edificios, revisión sistemática. Lo presenta Nadia Román. Podés compartir cuando quieras. No se está escuchando. No se escucha.
No, no está saliendo el sonido. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Bárbaro. Ok. Bueno, les voy a presentar algo que es parte de mi trabajo como becaria doctoral de CONICET. Estoy realizando un doctorado en ingeniería y soy docente en la UTN Facultad Regional Santa Fe. Realizo tareas de investigación en el GIMNI, en el cual estoy dirigiendo un proyecto de investigación que se llama Desarrollo de modelos para la evaluación termoenergética de las edificaciones. Y también en el marco de mi tesis, las tareas de investigación las realizo en el CIMEC, que es un instituto que depende de CONICET y UNL, que trabaja desde hace varios años con el grupo GIMNI de la Facultad Santa Fe. Entonces, para empezar, quiero contar un poco lo que es la motivación de este trabajo, que es, todos conocemos hoy en día el efecto invernadero, las consecuencias que trae en nuestro planeta y la necesidad de reducir la emisión de los gases nocivos que están generando el mismo. Y para esto es necesario analizar la situación energética de los edificios, tanto a nivel mundial, donde se vio, por ejemplo, en un informe en el año 2004, que el 23% del consumo total de energía era debido a los edificios, tanto residenciales como comerciales. Luego en un informe de la Secretaría Internacional de la Agencia Internacional de Energía del año 2015, se ve que las edificaciones residenciales, por ejemplo, consumen el 30% de la energía eléctrica total a nivel mundial, y si esto lo sumamos a las comerciales y públicas, que son un 13%, estaríamos en un 43%, muy por encima de otros sectores como por ejemplo el sector industrial. Y si analizamos la evolución a través de los años, desde el año 2010 hasta el año 2018, se observa en esta curva, en la parte superior, el aumento creciente que se mantiene a lo largo de los años de la superficie construida, que es mucho, la tasa de crecimiento es mayor a la tasa de crecimiento de la población, y también se observa tendencia creciente en lo que respecta al consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono de las edificaciones. Esto nos lleva a la conclusión de que la reducción del consumo energético de los mismos se traduce directamente en una reducción de la emisión de los gases nocivos. En lo que es nuestro país, en Argentina, en el balance energético publicado por el Gobierno Nacional en el año 2017, se observa que tanto las edificaciones residenciales, que están identificadas con este 25%, como las comerciales y públicas, que son este 8%, superan al mayor consumidor de energía del país, que es el sector del transporte, y también superan ampliamente el consumo de la industria. Y si analizamos la tendencia a lo largo de los años, se observa también una tendencia de consumo creciente, en este caso desde el año 1960 hasta el año 2017, de la energía, tanto para el sector residencial, que está identificado en este color verde, como para el comercial y público, que es el rosa que está por aquí abajo. Entonces, para lograr esta reducción del consumo de energía, lo primero que tenemos que hacer es analizar cuáles son los fenómenos que ocurren dentro de las edificaciones, y estaríamos parados en un contexto del mundo real, donde hay fenómenos de conducción, convección y radiación, que son todos los que nos llevan a poder plantear las ecuaciones de balance energético dentro de las edificaciones. Para hacer este estudio en el mundo real no lo podríamos realizar para cada una de las edificaciones. Entonces existen modelos físicos que pueden ser tridimensionales, como por ejemplo la dinámica de fluidos computacional, o modelos unidimensionales como el enfoque multisonal o multinodal, que nos permiten hacer la simulación de todos estos fenómenos computacionalmente. Lo que sucede es que en algunos procesos, como por ejemplo optimización o el diseño de edificaciones, donde uno debe probar numerosas variables, esto se vuelve, el costo computacional de realizar simulaciones de modelos físicos se vuelve muy alto y lo hace inviable.
Por lo cual apareció en los últimos años un nuevo enfoque, que es el enfoque de los metamodelos, que son modelos de otros modelos, en este caso serían modelos de los modelos físicos. Son modelos aproximados que tienen una formulación analítica, que son mucho más simples de aplicar, en el sentido de que no requieren tanto conocimiento técnico, entonces podrían estar a la mano de profesionales que no estén interiorizados tanto en el tema. Se generan a partir de datos, por eso son muchas veces denominados data driven, y pueden ser supervisados o no supervisados. En esta revisión se hace un enfoque sobre los metamodelos supervisados. Para comenzar se realizó una búsqueda bibliográfica en Google Scholar, utilizando términos en inglés, porque es donde en este idioma está la mayor información, utilizando metamodelo, energía y edificios por un lado, y una segunda búsqueda con modelo sustituto, que es otra forma también de llamar a los metamodelos, también edificio y energía. Esto arrojó 772 resultados, o sea, 772 publicaciones, de las cuales hizo una selección eliminando duplicados o publicaciones que no correspondían a la temática para obtenerse un total de 141 publicaciones en las cuales se realizó un análisis de, todos los modelos que sugirieron todas estas publicaciones. En primer lugar, se analizó qué tipo de metamodelo se utilizó, donde se ve que las redes neuronales artificiales son las más utilizadas, y también se clasificaron las aplicaciones de los mismos. Por ejemplo, si el metamodelo se utilizaba en un proceso de optimización, solo para realizar una predicción energética, para calibrar un modelo, para etiquetado, etc. Y se observó que tanto a lo largo de los años como en el último periodo de tiempo, las redes neuronales artificiales son los metamodelos más utilizados en el ámbito de la simulación del desempeño de edificios. Y bueno, están seguidos por otros metamodelos como el proceso gaussiano, regresión polinómica o lineal, o las máquinas de vector soporte. Entonces, en base a esto se realizó una caracterización y aplicación solamente de los metamodelos basados en redes neuronales artificiales. ¿Qué son las redes neuronales artificiales? Son un modelo computacional en paralelo que emula el funcionamiento del cerebro humano, que está conformado por unidades de procesamiento que son llamadas neuronas, que también están inspiradas en las neuronas biológicas, las cuales están interconectadas a través de parámetros y realizan distintas tareas como clasificación, filtrado o aproximación de funciones. Y para realizar estas distintas tareas tienen un proceso de aprendizaje en el cual reciben un estímulo del mundo exterior, luego de recibir ese estímulo realizan un cambio en los parámetros que identifican las interconexiones entre las mismas y dan como salida una respuesta. En lo que es el modelo de neurona, tenemos por un lado las señales de entrada, que son nuestras variables, pueden ser variables independientes o las salidas de una capa anterior, porque las neuronas están organizadas en capas. Luego tenemos los pesos sinápticos, que son los que van a ponderar la contribución de cada una de las señales de entrada al modelo. Luego aparece un sumatorio, que es el que realiza una combinación lineal de estas señales de entradas ponderadas. Un bias o sesgo, que es el que está aumentando o disminuyendo la salida de la sumatoria. Una función de activación, que es la que regula la amplitud de la salida de la neurona. Y por último tenemos la salida, que puede ser mi variable dependiente del problema, o señales que se van a convertir en señales de entrada de una capa posterior. En lo que respecta a la metodología para la construcción de metamodelos basados en redes neuronales artificiales, podemos dividirla en tres partes. La primera parte es la generación de una base de datos, donde es fundamental tener variables independientes que sean representativas del problema y se debe generar una muestra. Para esta muestra es necesario... Sí. ¿Tienes unos 5 minutos? Es necesario conocer el tamaño, las entradas y las salidas. Luego se hace la construcción del metamodelo en sí para posteriormente realizar la aplicación.
En lo que respecta a las entradas, son de distinto tipo. Tenemos, por ejemplo, geometría de los componentes, geometrías del edificio, cargas internas o condiciones climáticas. Y con lo que respecta a las salidas, se clasificaron en de energía o carga, índices de confort, variable climática exterior o otras. Y fueron clasificadas para hacer un análisis de cuáles eran las variables de entrada y salidas más utilizadas en un mapa de calor. Y para lo que respecta a cómo seleccionar estas entradas, la mayoría de los autores no especifica cómo, pero algunos sí utilizaron, por ejemplo, técnicas como análisis de sensibilidad. En lo que respecta a la metodología de muestreo para generar estas entradas, la mayoría de los autores nuevamente no especificó cómo lo hizo, pero sí algunos utilizaron técnicas como el hipercubo latino, que es el que se ve acá en el centro, y el cuasi Monte Carlo con Sobol, que son técnicas superiores en representatividad a una muestra aleatoria. Y en lo que respecta al tamaño de la muestra, la mayoría de los autores no especificó cómo lo determinó, y los que dieron algunas ecuaciones para calcularlo se ven que pueden ser contradictorias. En lo que respecta a las salidas, estas se obtienen mediante la simulación de un modelo físico, y el programa más utilizado fue Energy Plus, que es un programa de simulación multizona o nodal, que es un proyecto en constante desarrollo como ventaja, que se puede implementar paralelamente en clúster, y lo principal es que es gratuito y de código abierto. En lo que es la arquitectura, se debe definir el tipo de red, donde se ve que la mayormente usada es la del tipo multilayer feedforward, el número de capas ocultas, donde la mayoría utilizó solo una capa oculta, y esto lo determinaron mediante una búsqueda paramétrica o un proceso de optimización, y el 90% de los autores no especificó cómo determinó el número de capas. Y en lo que respecta al número de neuronas, la mayoría de los autores utilizó hasta 10 neuronas en las capas de sus modelos. Y nuevamente la mayoría no especificó cómo llegó a este número, y algunos sugirieron algunas ecuaciones. En lo que es la función de activación, las más utilizadas son las del tipo sigmoideas, tanto tangentes como logarítmicas, y en lo que respecta al procesamiento de datos, para que tanto las entradas como salidas puedan ser comparables, se puede hacer una normalización o una estandarización. Y nuevamente tenemos casi un 40% de autores que no especificó si preprocesó los datos. En lo que es el entrenamiento, la plataforma más utilizada fue MATLAB, con algoritmos de entrenamiento del tipo backpropagation, y en la métrica para establecer el criterio de parada del algoritmo de entrenamiento, el error medio cuadrático fue el más utilizado, y la tasa de aprendizaje, que puede ser tanto fija como variable, y hay que tener en cuenta de que si es muy pequeña no se llega al mínimo global del problema, y si es muy grande se puede no converger. Y por último, hay que también tener en cuenta lo que es el sobreajuste en el proceso de entrenamiento, es decir, que el modelo se ajusta mucho a la muestra de entrenamiento, y cuando yo le doy una muestra nueva no la sabe aproximar, y esto se puede evitar con un criterio de early stop, que es utilizar una nueva muestra de validación, en la cual a medida que yo voy entrenando, voy también testeando en esta muestra, y cuando el error comienza a aumentar en vez de disminuir, freno el proceso, o una validación cruzada, que es dividir en distintas partes mi muestra y entrenar con un porcentaje y validar con el otro. Y como se ve, la mayoría de los autores no especificó si utilizó algún criterio para evitar el sobreajuste. Y finalmente, lo que es el testeo de los modelos, pueden utilizarse funciones de error como también de correlación. Como conclusiones, se llegó a una serie de recomendaciones para el desarrollo de estos modelos, que es primero realizar una búsqueda bibliográfica para conocer el estado del arte, luego se debe hacer una selección correcta de las variables para que sean representativas, elegir una técnica de muestreo que garantice esta representatividad, determinar los tamaños de muestra de entrenamiento, validación y testeo, considerando la complejidad del problema, para también asegurar la representatividad. Definir el modelo en física con el cual se va a realizar las simulaciones, que se recomienda Energy Plus. Elegir el tipo de red neuronal considerando la tarea. Por lo general, algunos tipos de modelos funcionan mejor con tareas de control. Proponer una arquitectura, es decir, el número de capas ocultas y el número de neuronas
por capa y evitar los métodos de prueba y error para seleccionar estas variables. Seleccionar funciones de activación y escalar las variables, así no hay una saturación de las funciones elegidas. Adoptar un algoritmo de entrenamiento, considerando que la regularización va a favorecer la generalización del modelo, y una tasa de aprendizaje variable también. Tomar medidas para evitar el sobreajuste, esto quiere decir elegir un número adecuado de iteraciones máximas para el entrenamiento y realizar una validación sobre una muestra independiente, o sea, utilizar este criterio de early stop. Entrenar el metamodelo y finalmente testearlo con una muestra nueva que no haya sido vista por el modelo aún, y medir la performance no solo con un índice de correlación, que muchos hacen solamente eso, sino también con una función de error. Y como conclusiones finales, se observa que estos metamodelos son muy utilizados, sobre todo desde el año 2000 hacia adelante. Las publicaciones que hay, no todas contienen los detalles necesarios, sobre todo los parámetros para poder reproducir los resultados. La tendencia implica que la aplicación de estos metamodelos va a seguir creciendo, por lo que se recomienda no solo mostrar entusiasmo frente a los índices de performance, es decir, no solo entusiasmo frente a un error bajo, sino también considerar las recomendaciones dadas previamente, y en favor de la reproducibilidad de los resultados, dar toda la información en las publicaciones, y también, cuando sea posible, publicar las bases de datos para que otros investigadores puedan reproducir los modelos. Y como trabajo presente y futuro, se está aplicando la metodología para la optimización de un modelo de viviendas sociales de la provincia de Santa Fe y el etiquetado energético de edificios. Muchas gracias, y si quieren más información la pueden encontrar en este artículo que está publicado y es Open Access, así que pueden acceder al mismo por este enlace o a través del código QR. Ok, muchas gracias, Nadia. ¿Hay consultas? Bien, me parece muy interesante el tema, digamos, esencialmente el tema de la tesis. Además, muy actual, las necesidades, como vos mencionás, de energía a nivel residencial son muy altas. Yo tenía un valor del orden del 29%, vos ahí mostraste creo que era un 25%, pero digamos, es un número muy importante. Ese era anterior. Por otro lado, finalmente, mencionaste algo del IPE que se está estableciendo acá a nivel de la provincia de Santa Fe para la categorización energética entre A y G, digamos, de los edificios. Sí, ¿Podrías hablar de eso? la idea es, actualmente la provincia propuso un modelo para calcular el índice de consumo de los edificios, y la idea de los metamodelos es proponer algo que sea una herramienta sencilla de usar, con pocas variables, y que te dé un resultado aproximado que sea que sea muy bueno, que sea aplicable, más que nada para las etapas de diseño, porque cuando uno está en las etapas de diseño, no puede estar calculando, por ejemplo, la etiqueta energética si yo cambio una ventana, si yo aumento el espesor de un muro, si yo cambio la orientación. Entonces la idea es tener un modelo que dé resultados rápidos, instantáneos, frente a cada cambio, para poder incluir, digamos, esto como una variable a la hora del diseño de los edificios. Ok. Bien, muchas gracias, Nadia. Ahora pasamos al segundo ciclo de charlas, que va a estar moderado por el doctor Guillaumet. Sí, gracias, Leandro. Bueno, buenos días para los que están participando y están siguiendo esta HIT. La próxima charla corresponde a un representante de la Facultad Regional Reconquista de la Universidad Tecnológica Nacional, Nicolás Gutbrod, que es el que va a exponer, que hizo el trabajo junto con Marcos Perezón. El tema que van a exponer es estudio dinámico de entramados planos utilizando series de potencias.
Bien. Hola, buenos días, ahí se escucha. Sí, se escucha bien, podés compartir pantalla cuando desees. Perfecto. A ver, ¿se está observando la pantalla en estos momentos? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, mi nombre es Nicolás, junto con mi compañero Marcos, somos estudiantes avanzados de la Facultad Regional Reconquista, la UTN. Participamos del grupo de investigación, grupo de diseño mecánico, denominado GRUDIM, y el trabajo que vamos a presentar hoy está enmarcado como proyecto de investigación y desarrollo, denominado Utilización de herramientas matemáticas para el cálculo estructural de entramados planos, el cual el director es el doctor Héctor Daniel Martín, y el trabajo específico que vamos a presentar es el estudio dinámico de entramados planos utilizando series de potencia. Como dije, los autores son mi compañero Marcos Perezón y quien les habla, Nicolás Martín. Bien, para comenzar un modelo general de un entramado, deben definir algunas condiciones primordiales, como ser un sistema de coordenadas globales, XY, el cual va a estar definido por el entramado, cantidad de barras y numeración de los nodos, así como los vínculos que pueden estar sometidos al entramado. En este caso se observan dos vínculos a tierra, pero también se observa el nodo 4 y el nodo 7 son vínculos libres. Otra caracterización que podemos observar, por ejemplo, una barra comienza en un nodo y termina en otro, como ser la barra 7, comienza en el nodo 2 y termina en el nodo 6, o viceversa, se puede decir que la barra 7 comienza en el nodo 6 y termina en el nodo 2. Luego se deben dar todas las características de todas las barras. Se toma como subíndice el valor J para cada una de las barras y se le da la característica tanto geométricas como del material. Las características geométricas pueden ser el momento de inercia, el área de la sección, el largo de la barra, que es un valor muy importante, denominado con A, y puede ser un ángulo relativo entre dos barras contiguas. Luego, las características del material, podemos observar el módulo de Young y la densidad de masa. Todos estos son valores conocidos de cada una de las barras del entramado. Luego, además del sistema de coordenadas global, se debe a cada barra utilizar un sistema de coordenadas locales, el cual va a estar dado por el valor X, que va a ser nuestra variable, y nosotros sabemos que si a un entramado se le aplican vibraciones, cada uno de los puntos, de los valores X dentro del entramado, por ejemplo, un punto característico, el punto Q, va a sufrir un desplazamiento. Este desplazamiento va a ser tanto transversal como axial, por lo cual nosotros debemos obtener dos funciones. Una función de desplazamiento transversal, el cual vamos a denominar con la letra B corta. Obvio va a estar en función de cada una de las barras, así que sí va a depender de la barra J, y va a depender de la variable X, también de la barra J. También vamos a tener un desplazamiento axial, el cual va a estar definido también con la barra J y la variable X. Luego tenemos que realizar un estudio energético. Nosotros conocemos tanto la energía potencial y la energía cinética. Entonces tenemos que hacer el estudio de estas dos energías desde la barra 1 hasta la cantidad de barras, denominado con NB. Y luego aplicando el principio de Hamilton, en el cual la potencia de deformación menos la energía cinética debe ser igual a 0. Aplicando esta fórmula y haciendo un estudio algebraico bastante interesante, obtenemos un sistema de ecuaciones diferenciales, el cual podemos observar en pantalla, el cual la primera ecuación diferencial está relacionado directamente con el desplazamiento transversal, que como hemos dicho es B corta, y es una ecuación diferencial de orden 4, derivada 4, y
la segunda ecuación está directamente relacionada con el desplazamiento axial, es de derivada 2. Bueno, como nosotros hemos dicho, la variable x, que era la longitud de cada una de las barras, va a ir desde 0 hasta a, que habíamos dicho que era el largo de la barra. Vamos a realizar un cambio de variable. Esta nueva variable la vamos a denominar psi, y va a estar en función del largo de la barra dividido el largo de la barra. O sea, esta nueva variable psi va a ir de 0 a 1, el cual 0 es el comienzo de la barra y 1 es el final de la barra. Luego, a la ecuación diferencial también vamos a definir dos nuevas variables, constantes, mejor dicho, que van a simplificar, mostrar las ecuaciones que observamos en la parte superior. Una omega mayúscula, el cual va a tener todas las constantes dichas anteriores desde la barra, como será el módulo de Young, momento de inercia, el área, la densidad, el largo total de la barra y la frecuencia natural del entramado, que es lo que nosotros estamos tratando de encontrar. Entonces, esta es una de las características principales. Omega mayúscula contiene a omega minúscula, que es el valor de frecuencia natural que nosotros queremos obtener. Y luego otra constante lambda, que también depende del momento de inercia, el largo de la barra y el módulo de Young. Perdón, el área. Bueno, desarrollando esto, llegamos a las ecuaciones diferenciales que gobiernan el problema, como he dicho anteriormente, son las que se veían antes, solamente que ahora están con las nuevas constantes definidas, con las nuevas variables definidas, y la variable psi, en vez de la variable x. Para poder resolver este problema, se propone un desarrollo en serie de potencia para cada uno de los desplazamientos, tanto transversal como el axial. Se reemplazan los datos por valores de A y B, en el cual el subíndice J sigue siendo el valor de la barra, o sea, la cantidad de barras, y el subíndice I es el valor de la serie de potencia que se va a utilizar. Se resuelve este desarrollo y se obtienen las siguientes expresiones, en la cual obtenemos los valores de A sub ji más 4. Esto quiere decir que vamos a obtener, nuestra serie de potencia va a tener 4 incógnitas, ya que vamos a tener A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, y luego A sub 4 va a depender de A sub 0, A sub 5 de A sub 1, A sub 6 de A sub 2, A sub 7 de A sub 3, y ya A sub 8 va a depender de A sub 4, que va a depender de A sub 0, lo cual aparecen únicamente 4 incógnitas en lo que es el desplazamiento transversal, que está dependiendo de A. Lo mismo va a suceder con B, solamente que con 2 incógnitas nomás, B sub 0 y B sub 1, ya que I va a estar sumado más 2. Con lo cual, con esto obtenemos la recurrencia en el cual únicamente tenemos 6 incógnitas por barra. Bueno, se define también cuál es cada una de las variables. Nosotros habíamos dicho que B corta era el desplazamiento. El giro, que es la primera derivada, viene en función de A sub 1. Luego está el momento, que es la segunda derivada, que viene en función de A sub 2. El esfuerzo de corte, la tercera derivada, viene en función de A sub 3. El desplazamiento axial, que como habíamos dicho de antemano, era el valor de U, y viene en función de B sub 0. Y el esfuerzo normal, que es la primera derivada, y viene en función de B sub 1. Todo definido al comienzo de la barra. Si nosotros queremos obtener el valor al final de la barra, o sea, cuando psi vale 1, tenemos que realizar la sumatoria. Continuando, para poder resolver esto, necesitamos aplicar las condiciones. ¿Qué condiciones nosotros conocemos dentro de un entramado? Están las condiciones de continuidad geométrica, o sea, si una barra se traslada, sí o sí la consiguiente se traslada en la misma distancia. Condiciones estáticas de equilibrio y condiciones de vínculo que se producen en cada uno de los puntos.
Con todas estas condiciones podemos obtener los coeficientes A y B de la serie, que como habíamos dicho eran 6, únicamente 6 por bar. Bueno, entrando un poco en el tema de lo que son las condiciones de borde, nosotros conocemos lo que es una articulación doble, en el cual ambos desplazamientos y el momento son 0, siendo las variables A sub 0, B sub 0 y A sub 2 son 0. Luego tenemos la articulación simple, en el que la primera derivada del desplazamiento axial es 0, el desplazamiento transversal y la segunda derivada, que es el momento, también son 0, entonces A sub 0, B sub 1 y A sub 2 son 0. Luego tenemos lo que es un empotramiento, lo cual no hay desplazamiento y el giro también son 0. A sub 0, B sub 0 y A sub 1 son 0. El cuasi empotramiento, en el cual no permite el desplazamiento en U, que es el desplazamiento axial. Perdón, sí permite el desplazamiento en U, pero no permite el desplazamiento en B, que es el desplazamiento transversal. Lo cual hace que B sea 0, θ, que es el giro, y el esfuerzo normal también sean 0. A sub 0, B sub 1 y A sub 1 son 0 en estos casos. Luego tenemos la ménsula, en el cual el corte, el momento y el esfuerzo normal son 0. A sub 3, A sub 2 y B sub 1 son 0. Y luego tenemos los vínculos elásticos, en el cual tenemos los 3 casos de los 3 resortes. Como depende de la constante del resorte, está sometido a este valor, el valor de K sub 1, 2 o 3 de cada uno de los resortes. En el caso de que K valga infinito, nosotros sabemos que estamos en el caso de un empotramiento, y en el caso de que K tienda a 0, estamos en una articulación libre, o una ménsula. Bueno, y también está el caso en el cual podemos tener un vínculo inclinado. En este caso depende sobre todo de cómo está ubicado este vínculo y el vínculo de la barra, el ángulo que genera entre la normal del vínculo y la barra. Bueno, el momento es el único dato que conocemos, que sí es 0. Ambos valores, B sub 0 y B sub 1, van a depender principalmente de este ángulo que se produce. Bueno, y para mostrar un ejemplo de lo trabajado, se ha hecho un pórtico sencillo en el cual podemos observar 6 barras y 6 nodos con un biempotramiento. En este caso no tenemos articulaciones libres, simplemente tenemos un vínculo en el nodo 1 y en el nodo 6, vínculo fijo. Bien, este ejemplo se lo ha desarrollado tanto con este modelo, utilizando una serie de potencia de 10, 15 y 20 términos, y también se lo ha realizado con el método de elementos finitos. Para el método de elementos finitos se han utilizado 10 elementos por barra. Bien, tanto para la serie de potencia de 10, 15 o 20 incógnitas, valores, perdón, siempre vamos a tener 9 incógnitas. Y para el método de elementos finitos, utilizando 10 barras, vemos que tenemos 180 incógnitas, un valor bastante considerable de diferencia. Bueno, obteniendo las frecuencias naturales, se observa ya que la primera frecuencia natural con una serie de potencia de 10 términos ya se asemeja bastante, hay un error decimal casi inapreciable. Ya si nos aumentamos la frecuencia, se observa tampoco que no es necesario aumentar tanto el valor de la serie de la potencia para obtener un valor muy exacto. Bueno, y como conclusiones, se reduce considerablemente la cantidad de incógnitas, como se ha visto, de 180 incógnitas a 9. Aumentar la precisión no implica incrementar la cantidad de incógnitas. Como observamos, hemos hecho el estudio con 10, 15 y 20 valores en la serie, y siempre tenemos 9 incógnitas. Y bueno, el tiempo computacional, debido a la reducción de la cantidad de incógnitas, también es muy apreciable. Bueno, no sé si he ido muy rápido, muchas gracias por escucharme. Están los correos por si alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera realizar.
Bueno, muchas gracias, Nicolás. No sé si alguno tiene alguna pregunta desde la exposición en YouTube. Creo que es un trabajo más que interesante. No sé si han pensado la posibilidad de esto darle forma a través de algún software, algo que pueda ser utilizado en forma práctica desde el uso profesional o para aplicar simulaciones dentro de la misma universidad. En realidad, el programa está totalmente realizado en el software matemática. Ahí es donde se realizan todos los cálculos. Estábamos comenzando a interactuar también con otro programa, Inventor, que también realiza el estudio dinámico. Y la idea, pero bueno, debido a la pandemia no se ha podido concretar, era realizar, como en la Facultad Regional Reconquista tenemos la impresora 3D, era realizar entramados tridimensionales, o lo más posiblemente a lo que sea un plano, y luego hacer ver qué es lo que sucede al aplicarlo a vibración, si obteníamos la misma frecuencia con el software, y tratar de hacer un estudio más visual, por así decirlo. Pero bueno, no se pudo lograr este año. Sí, el acercamiento de resultados con los otros soft que hay comerciales, ¿han verificado algo de eso? ¿Estudios por elemento finito? Claro, el único método que hemos utilizado es el método del elemento finito. No hemos realizado demasiadas pruebas con otro software. Bueno, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta respecto del tema. Si no, bueno, muchas gracias y sigan adelante. Muchas gracias por y saludos a Héctor, que es originario bueno, de la Facultad Regional Venado Tuerto. Sí, exactamente. De Venado Tuerto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, lamentablemente para la charla que correspondería ahora, que era optimización de secciones de barras de cúpulas geodésicas expuestas al viento, donde iba a exponer Rodrigo Boneto de la Facultad Regional Rafaela, no pudo participar, no está disponible. Para las 11 de la mañana está previsto la exposición de Milagros Turino y Paula Farandato. Van a hablar de trabajo que realizaron sobre aplicación del software MARCAD para la determinación de presiones de viento para el diseño estructural. Bueno, listo, pueden compartir pantalla cuando deseen y adelante. Gracias. Bien, gracias. Buenos días a todos. ¿Se escuchará? Sí, se escucha, Pauli. Sí, se escucha bien. Y se ve bien. Bien. Bueno. Yo soy Milagros Turino, mi compañera Paula. Nosotros estamos en el proyecto de investigación que se denomina determinación de la variación de las curvas de presión en las plantas de silos para diferentes configuraciones geométricas. Lo que estuvimos investigando y lo que estuvimos haciendo fue aplicar el software MATCAD para la determinación de presiones de viento para el diseño estructural de un silo. Bueno, antes de empezar con esto, lo que vamos a hablar un poquito es sobre las acciones sobre los silos, que son el empuje de la materia ensilada, las acciones gravitatorias, las acciones de viento, que son las que nos interesan, y las acciones de sismo. Las acciones de viento tienen interés cuando el silo se encuentra vacío. ¿Por qué? Porque no hay un empuje de la materia ensilada que contrarreste el efecto que produce el viento. Y además, el viento, cuando el silo está vacío, va a generar un momento efector global sobre la estructura que va a comprimir la zona a sotavento del silo. Bien.
El programa que hemos empleado es el software MATCAD Prime 6.0 y lo utilizamos para obtener las presiones externas sobre las paredes del silo y la cubierta. Lo que tiene este programa es que es un programa de cálculo de ingeniería que tiene distintos recursos y ofrece innovación en lo que es la elaboración de informe. Es como una mezcla, digamos, de lo que es el Word con el Excel. Entonces permite agilizar un montón lo que es la elaboración de informes. Bueno, como dijo mi compañera, este programa es una combinación de Word y Excel, por lo tanto, es la solución ideal para capturar conocimientos, reutilizar cálculos y colaborar con la ingeniería. Al abrir el programa se nos va a aparecer una plantilla que en la misma podemos definir consignas, constantes, unidades, funciones y gráficas. Para las consignas tenemos dos formas de introducir un texto, a partir de un bloque o a partir de un cuadro. Los bloques son para colocar párrafos extensos y los cuadros son para notas más breves. Y después tenemos opciones para poder cambiar el color, la fuente y el aspecto. También se pueden crear viñetas y colocar sangrías. Bueno, las constantes se determinan con la tecla de 2 puntos. Se pueden colocar todas las constantes que uno desee, siempre y cuando se escriban arriba de las ecuaciones. Para este caso, se asignaron constantes de factor de direccionalidad, factor topográfico, la velocidad básica del viento y factor de importancia. Todas estas constantes son sacadas del CIRSOC. Como ahí se puede ver, está la letra que define la constante y el número. Bueno, para las funciones también se asignan con la tecla de los 2 puntos. Para una de las dos ecuaciones que se utilizaron son para el coeficiente de exposición de presión dinámica, que es la K, y la presión dinámica. Para las funciones se puede utilizar cualquier tipo, exponentes, raíces, divisiones, multiplicaciones, está todo disponible en el programa. Y bueno, dependiendo de la constante que uno colocó, al colocar la tecla de igual, aparece el resultado automáticamente. Si uno no quiere poner manualmente esas ecuaciones, el programa te da la opción de elegir qué operación se desea realizar. También ofrece algunos símbolos. Bueno, también se pueden definir unidades. Estas unidades se colocan en las constantes o también se pueden colocar en las ecuaciones. También el programa convierte las unidades automáticamente. Como en ese caso, se ve que pasó de Newton a pascales. El uso de las unidades también nos permite detectar si hemos cometido algún error al realizar los cálculos. Y por último, utilizamos las gráficas, que a partir de una expresión deseada, que dependa de alguna variable, se realiza la gráfica. El programa nos puede establecer un rango en el eje X, pero si no deseamos utilizar ese rango, nosotros podemos determinar uno. Bueno, y apretando la tecla de arroba va a aparecer la gráfica.
También el programa nos permite, podemos intercambiar el sentido de los ejes y otras opciones más. Bien. El caso que nosotros hemos estado trabajando y estudiando se trata de un silo que tiene un diámetro de 7 metros de diámetro, 15 metros de altura, una cubierta con 10 grados de inclinación y está ubicado en Rafaela, con una exposición a campo abierto. Bien, y para obtener las presiones de viento, nosotros externas nos basamos en lo que es el reglamento CIRSOC 102 del año 2005. Y utilizamos también el anexo 4 que determina los coeficientes de presión externa, CP. Lo primero que hicimos fue obtener las presiones sobre las paredes, donde lo primero que determinamos fueron los coeficientes de presión externa, CP, que dependen del anexo del CIRSOC 102. Después determinamos las presiones dinámicas, que son los QZ, que antes Paula nombró, y determinamos las presiones externas finales que actúan sobre las paredes. Para esto, bueno, nos fuimos al anexo 4, donde las presiones externas son igual al coeficiente de presión externa CP, al factor de efecto ráfaga 0,85 y a la presión dinámica calculada en función de la altura. Vamos a ver que la presión dinámica, bueno, es función de la altura y el CP es función del ángulo de ataque que tenga el viento sobre el silo, porque siempre las presiones son perpendiculares a la pared del silo. Entonces acá, en la imagen a la derecha, esto ya es la plantilla de MATCAD y es como lo fuimos cargando. Utilizamos los recursos que Pauli nombró, que son la incorporación de imágenes, la incorporación de texto, la incorporación de las constantes aquí, para el factor de efecto ráfaga. Y el primer paso es obtener los valores de coeficiente de presión externa. Para esto el reglamento CIRSOC establece que el valor de CP es una función que va a depender del ángulo de ataque del viento, que a su vez depende de un valor KC y de un valor CP1, que también es función de ese ángulo. El CIRSOC establece una función que es una función coseno, y en función del valor de CP1 se obtienen distintos valores de KC. Para cuando CP1 es mayor a menos 0,15, KC obtiene un valor de 1. Pero si el valor de CP1 es menor a 0,15, a menos 0,15, vamos a tener que usar esta expresión. Todo esto nosotros lo cargamos, lo primero que hicimos fue obtener los valores de CP1 para cada ángulo, cargando la función con las distintas variables, con la variable, del ángulo, y en función, nosotros fuimos incrementando a 10 grados, obtuvimos el CP1 para 0 grados, 10 grados, 20 grados, 30 grados, así hasta 180. Lo hicimos hasta 180 grados porque el silo, al ser simétrico, las presiones son iguales en el otro sentido, las presiones o succiones. Y obtuvimos la gráfica de los valores de CP1 sobre las paredes. Esta gráfica es igual a la que está en el CIRSOC en el anexo 4, pero la pudimos graficar gracias a las prestaciones del programa. Bien, y después lo que hicimos fue calcular los valores de KC, para obtener después los valores sí de CP en función del ángulo. Los valores de KC utilizamos una expresión, una función que se llama if, que lo que hicimos fue utilizar en función de modo texto, porque esto también se puede hacer para distintas funciones o variables, donde lo que nosotros queríamos como resultado era que nos diga si KC era igual a 1 o si debíamos calcularla con la expresión. Por ejemplo, para 40 grados de CP1 tomaba un valor que era mayor a menos 0,15. Por lo tanto, KC dio igual a 1. A diferencia de 50 grados,
que Kc ya era menor a menos 0,15, entonces debimos calcularlas, obteniendo ya el valor final de Cp para 50 grados. Y acá mostramos todos los valores obtenidos para Cp. Estos ya son los coeficientes de presión externa que usaremos después para obtener las presiones externas sobre la pared del silo. Y bueno, y vemos que más o menos hasta 30 grados, o sea, acá hay un punto donde después las presiones, tenemos presiones sobre el silo y después vamos a tener succiones. Bueno, una vez determinados esos coeficientes, se va a calcular la presión dinámica. Bueno, a partir de los coeficientes y las constantes que se nombraron anteriormente. Esta ecuación se va a colocar en la planilla de MATCAD y a partir de las distintas alturas se va a calcular la presión. Nosotros calculamos cada 1 metro a partir de los 5. También para determinar esta altura se tuvo que calcular el coeficiente de exposición dinámica. Bueno, entonces, el coeficiente y la presión se calculan a determinadas alturas. Bien. Antes también lo que quiero agregar, que por ejemplo la velocidad básica del viento la definimos en función de la localidad en donde estamos, que por eso nombramos que el silo iba a estar encontrado en Rafaela, localizado en Rafaela, y después la exposición de la categoría de exposición es una categoría C, que estaba expuesto en una parte plana. Por eso obtuvimos estos valores de coeficientes. Bueno, Bien. y acá se pueden observar los resultados a partir de los ángulos de la dirección del viento y de las alturas. Es decir, a partir de los ángulos de dirección del viento se determinaron las presiones a distintas alturas. Bien, estamos en los 15 minutos. Acá seguimos un poquito más rápido, perdón, y mostramos los resultados, pero lo que queremos mostrarles son las gráficas que obtuvimos al final, donde las graficamos para hasta 5 metros, a 10 metros y a 15 metros. Y bueno, lo que comentábamos antes es que a partir del grado de 40 se ve que pasan de presiones a succiones en el silo. Acá hay una imagen en planta, aquí, a los 15 grados. Toda esta zona del silo, cuando la dirección del viento es en este sentido, vamos a tener una presión y todo por los otros ángulos, a partir más o menos de 40, vamos a tener lo que es succiones. Y bueno, y vemos que más o menos se estabilizan, se mantienen constantes, dan valores similares a partir de 140 grados hasta 180. Como acá, que va a menos 544, menos 543, 550 y 557. Bueno, también se calcularon las presiones sobre la cubierta. Se tuvieron que calcular en dos sectores. Uno es hasta los 45 grados, que es el sector A, y después a partir de los 45 grados, que es el sector B, que se puede ver en la imagen. Para estos sectores tenemos un coeficiente que para la zona A es 0,8 y para la zona B es 0,5. Entonces, teniendo en cuenta esas constantes y la fórmula de las presiones en cubierta, pudimos calcular las presiones a los 15 metros, que es donde se encuentra la cubierta, y en las distintas zonas. Claro, como nuestra cubierta tenía una inclinación mayor a 10 grados, igual a 10 grados, perdón, vamos a tener también, el reglamento establece que hay dos zonas que tienen que amplificarse, que se amplifican con un valor de 1,5.
O sea, son las mismas presiones, pero amplificadas en un 50%. Bien, ahí terminamos, perdón por excedernos el tiempito. Bueno, muy bien. Realmente muy interesante la aplicación. Si hay alguna pregunta por el chat de YouTube, por favor, transmítanla. Realmente muy interesante la prestación para hacer los informes del soft, muy interesante las conclusiones a las que llegaron. Consulta sobre el soft. ¿Es un soft de uso libre? ¿Es con licencia y licencia educativa? Es con licencia y nosotros descargamos una versión estudiantil para utilizarlo. Bien. ¿Tiene muchas limitaciones esa versión estudiantil o lo pueden utilizar un tiempo limitado? No, es por un tiempo limitado, pero no tiene límites en las prestaciones. Realmente muy, muy interesante como... Está muy bueno porque podés volcar todo ahí adentro, o sea, tanto texto como para aclaraciones y tanto lo que es fórmulas. Lo que tiene también a lo mejor lo que hay que hacer es más ordenado a la hora de realizar cálculos por el tema de que MATCAD a medida que, o sea, va tomando de referencia lo que tiene arriba, trabaja de arriba hacia la derecha. Entonces toma datos desde arriba y de la izquierda, digamos. No podés definir primero una función sin definir las constantes. Una consulta. Vi una serie de gráficos con valores de hasta 1000, pero me llamó la atención la unidad. Sí, me la comí, perdón, es Newton sobre metro cuadrado, son pascales. Son pascales. Son pascales, sí. Hay un factor es un error de 6 tipeo. Había un factor 6 extraño. Ok, perfecto. Gracias. Sí, realmente muy bien, una interesante aplicación. Acá tenemos por el chat de YouTube que Lara Tascón la felicita por el trabajo como excelente trabajo. Es lo que me ha llegado. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes por estar presentes y presentarnos las aplicaciones de este software. Algo como es el cálculo de viento. Bueno, si no hay más consultas, estamos en horario, vamos cerrando, somos la última área temática en cerrar la HIT, pero bueno, en horario. Creo que el programa continúa a 11:30, Leandro, con un foro de reflexión, que no sé si está por YouTube también ese. Sí. Se va a poder ingresar por YouTube directamente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias y cerramos entonces la conferencia.